Señor. Seguid, seguid, hermanos, seguid, cansados no vaciléis, venciendo al fin alegre festín, con Cristo gozaréis. Amén. Peregrino a ti, no hallo dónde morar, en áurea playa está y muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allende el mar, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo que anunciar, ángeles quisieran dar, reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Mi rey implora a los desengamundarán, que se arrepientan del pecado tan fatal, que presten atención al ruego celestial. Embajador soy de mi rey, mensaje traigo de anunciar, que aún ángeles quisieran dar, reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Más bello es mi hogar que el valle de Sarón, hay plena paz y amor en toda su extensión, y porque allí tengáis eterna posesión, embajador soy de mi rey. Mensaje traigo de anunciar, que aún ángeles quisieran dar, reconciliados hoy es la divina voz, reconciliados hoy con Dios. Amén. Amén, aleluya. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá a salvar a otros? ¿Quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor, no por la corona ni el galardón. Entro en esta lucha y alzo el perdón. Por los pecadores Cristo se entregó,
es mi gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. No con oro, plata, Cristo nos compró, sino con la sangre que en la cruz vertió. Los que a Él acuden, bendecidos son, libertad reciben, limpio corazón. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey Señor. En oración, por favor. Padre nuestro, que tu morada es en las alturas de los cielos, santificado es tu nombre. Señor, gracias por esta semana que ya está terminando y gracias por permitirnos trabajar en tu obra, por haber renunciado, ayudarnos a renunciar al mundo, a nuestras agendas personales y cambiar el rumbo, porque deseamos ser parte de tu familia celestial. No hemos alcanzado aún los requisitos que exiges. Estamos en esta lucha, padres. Somos una humanidad caída en pecado, pero te rogamos que nos instruyas cada día a hacer los cambios necesarios para agradarte y hacer tu voluntad y no la nuestra. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra y en todo el universo, a todos los seres vivientes y los mundos no caídos que te honran y te dan gloria en este ya casi santo sábado. Señor, y gracias por este gran privilegio de participar en estos momentos de adoración. Sabemos que tú buscas verdaderos adoradores que te amen en espíritu y en verdad. Y nosotros, Señor, estamos en estos momentos postrados ante ti, porque sentimos la solemnidad de tu evangelio y solicitamos atentamente la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. No somos dignos, pero te rogamos, Padre, que nos instruyas. Por eso estamos aquí, porque estamos poniendo nuestra voluntad para que tú puedas hacer en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por los aquí presentes. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Enséñanos, edúcanos, corrígenos. Amén. Pero sobre todo, Padre, instrúyenos en tu santa ley y a comprender tu santuario. Amén. Pues te lo estamos implorando en el nombre sagrado de nuestro amado Jesucristo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre en la eternidad de los siglos. Amén. Amén. Bien, vamos a analizar
como de entre hoy y mañana vamos a estar comprendiendo más acerca del fundamento de nuestra fe y qué creían los pioneros de este movimiento, qué es lo que ellos creían y por qué ellos comprendieron que el santuario, en cuanto a Daniel 8:14, es el fundamento de nuestra fe. Daniel 8:14, que indica claramente hasta 2000. Ok, gracias. Entonces, hace rato comentábamos que ¿qué fue lo que comentamos, hermana Carla, de cómo comprender, por qué comprender el santuario? Me hizo una pregunta muy buena acerca de las trompetas, ¿no? Porque el santuario también explica las trompetas, porque digo que el santuario explica los 7 pilares. O sea, si comprendes el pilar, el santuario se comprende los 7 pilares, las trompetas. Sí, en realidad al comprender el santuario celestial, a través del santuario terrenal, se comprenderán los 7 sellos, las 7 iglesias, las 7 trompetas, las 7 postreras plagas, los 7 candeleros, o sea, que es realmente las 7 iglesias. A partir del santuario se podrán comprender cada una de las parábolas, que a muchos se nos hace un poco complicado, ¿no? Las parábolas de que el rey hizo una fiesta, mandó a traer a los invitados, no quisieron venir, entonces envió a sus siervos para traer a los que encontraran en el camino, vinieron ciegos, cojos, mancos, todo eso. Entonces él hablaba en parábolas porque era una manera de poder de evitar condenación por parte del poder eclesiástico. Hablaba quizá en segunda y tercera persona, pero hablaba en parábolas porque no hay una condenación cuando hablas en una forma simbólica. Y de hecho así lo hacían muchos de sus profetas, porque hay mucho simbolismo en las escrituras que quizá no comprendemos. Pero, ¿por qué la mayoría de los evangélicos, estamos hablando de casi 8.000 millones de habitantes, 8.000 millones, hay 9 religiones ateas, ¿no? Shintoístas, budistas, musulmanes, los que adoran a Shiva, Hare Krishna, hay como 9 más o menos, pero el resto, la mayoría son cristianas, pero curiosamente cada vez surge una religión cristiana, pero no comprenden las profecías, no comprenden lo del nuevo orden mundial que está en las Sagradas Escrituras, este asunto de las pandemias, porque no es la primera pandemia que hay en el mundo, ha habido otras pandemias también, la peste bubónica, lepra, ha habido otras calamidades, también ha habido hambrunas, y cómo es que las Sagradas Escrituras encierran toda esta información, pero no las vamos a poder comprender si no comprendemos el santuario. El santuario comienza la explicación del santuario en la tierra, porque en el cielo hay un santuario. En ese santuario se adora al Padre, se adora al Hijo. Y es una adoración constante. Los seres vivientes y de los mundos no caídos tienen, llamémosle, una adicción por adorar a Dios. Sienten una atracción indescriptible para nuestras palabras. Dios nos hizo adictos, pero a Él. Incluso nos hizo musicales, también nos hizo musicales, pero todo en referencia a Él. Es decir, que todo girara en torno de la adoración a Dios, pero por amor, una adoración que nace. Porque Cristo vino a buscar verdaderos adoradores, no vino a buscar adoradores.
Vino a buscar verdaderos, porque hay dos tipos de adoradores, el adorador y el verdadero adorador. El adorador adora a su manera, al estilo Caín, porque hay que recordar que Caín también pertenecía a la misma familia, adoraba al mismo Dios, hablaba con el mismo Dios, sacrificaba al mismo Dios, solo que él adoraba a su manera, ¿no? Y tenemos la conversación que tiene con la samaritana para explicarle el principio de iglesia. Entonces le dice, la hora viene, se refiere al futuro, o sea, nosotros, y ahora es, se refiere a Jesús, dice cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni en tu templo ni en aquel templo de los judíos, sino que adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y dice claramente, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí dice los presido. Él está estableciendo el principio fundamental de iglesia. Ecles, para que nadie se confunda. Para que nadie se confunda. Por aquí creo que tengo un documento, a ver si todavía lo tengo. Para que nadie se confunda, porque muchos están peleando el cielo. Muchos se pelean el cielo que nosotros tenemos la verdad, que aquellos no, aquellos están en un error. Y la iglesia no es el templo, no es el salón, no es la cúspide, no es la catedral. La iglesia somos nosotros. Ekles, del griego, ekles, salir del mundo y formar un grupo que sale. Ek, salir, les, grupo que sale. Entonces, los discípulos, Dios en su amor y misericordia establece la iglesia a partir de los discípulos. ¿Y cómo caminaban ellos? Iban de casa en casa. Y aquí tenemos citas donde se reunía la iglesia. En Hechos 2:46 habla de templo y casas, templo y casas. Hechos 8:3 de casa en casa. Hechos 10:22, casa de Cornelio es la iglesia. Hechos 12:12, casa de María está la iglesia. Hechos 16:32, en la casa de carcelero está la iglesia. Hechos 16:40, casa de Lidia está la iglesia. ¿Por qué no vamos a alguna de esas citas? Para que salgamos de dudas. ¿Dónde estaba la iglesia? Yo no tenía ningún problema de cuál era el concepto de iglesia. Y hoy sí tenemos un problema, porque al creyente le quitas el templo, le quitas al pastor y mueve su fe. Y se siente que ya no está en una iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un sistema legalista, un organigrama jerárquico que indique, hay un presidente, vicepresidente, tesoreros, ¿no? Asociaciones, divisiones, misiones. Entonces, eso te hace más atractivo. El asunto legalista te hace más atractiva la iglesia. Y dices, esta es mi iglesia, porque además tenemos hospitales, ¿no? Tenemos servicios filantrópicos. No, muy sencillo. Escojan cuál. ¿Cuál? El 1640, porque hay un nombre, una Lidia. A ver, Bueno, se me gustó a mí. Hechos 16:40. Léalo, por favor, si es tan amable. Y saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ok, estaban reunidos en su casa. Mira, aquí por ejemplo, vamos a hablar de, estoy buscando a Epéneto, porque envía Pablo saludos, y la iglesia que está en su casa. Yo tengo Romanos 16, 3 al 5. A ver, Dice, Romanos 16, del 3 al 5. ¿No? Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales doy gracias, no solo yo, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. amén, gracias. Salúdenme a la iglesia que está en su casa, de Epéneto, de Priscila, de Silas, de
aquí en este caso de Ninfa, de Narciso, de Pedro, casa de Pedro, donde está la iglesia. Es decir, la iglesia ya no estaba en el Sanedrín, ya no era la sinagoga. Ahora se encontraba en las casas porque estaban sufriendo una tremenda persecución por todos los lugares. Por eso Jesús les advirtió, miren, no se me vayan a perturbar, no se me vayan a confundir. El hecho de que ya no están adorando en el templo, acá en el Sanedrín, en la sinagoga, miren, viene una persecución tremenda y no van a necesitar ya el templo. Lo que ustedes requieren es un espacio abajo de un árbol, en una isla, en un desierto, en una prisión. Ahí pueden hacer un santuario donde puedan adorar a Dios. No hay problema. ¿Por qué ahora, si hay problema, se confunde el cristiano nominal de que si no hay un templo, un pastor, si no hay unos ancianos, si no hay tesoreros, entonces se confunden y sienten que no es iglesia, porque nos han enseñado que una iglesia es una organización legal con un servicio de organigrama jerárquico. Y esto no es el asunto así. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Esto se repite otra vez. Porque viene la ley dominical y ahora nos vamos a tener que encontrar, algunos lugares nos vamos a encontrar en las montañas, nos vamos a encontrar abajo de un árbol y seguramente nos vamos a encontrar en prisiones. Y dice la hermana White que va a ser solemne el evento cuando los cristianos perseguidos se encuentren en los calabozos, en el cual ellos mismos harán un santuario ahí y seguirán adorando. Amén. Tremendo, ¿eh? Bien. Ahora, vamos a continuar entonces con el asunto del santuario. Esto ya lo hemos platicado anteriormente, pero es necesario dar el primer paso, el primer escalón. Para poder comprender los pilares, hay que comprender el santuario y todas las demás parábolas, ¿ok? Cuando nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, comprendieron tristemente que habían perdido todo lo que Dios les había puesto en sus manos, que Satanás los había ultrajado, que los había engañado, y ahora tenían que salir del Edén. Eso no le gustó a Caín. Caín estaba muy molesto por este acto que Dios hizo. Adán y Eva, como habían desobedecido la ley moral de Dios, no podían permanecer más en el cielo. De hecho, tenían que morir, porque la paga del pecado es muerte. Lucifer ya había preparado un plan para argumentar contra Dios. Y ese argumento era, pues dices que el pecado es muerte, mátalos. Ya pecaron, mátalos. Y si los matas, qué cruel eres. Son indefensos. Y si no los matas, oye, te contradices. Te contradices porque no que el pecado es muerte. Entonces se elaboró el plan de redención. Qué interesante. Ahora, antes de ir aquí, necesitamos, ¿qué es lo que Cristo les explicaba o trataba de que comprendieran el antiguo Israel, los fariseos sobre todo y saduceos? El libro de Juan, capítulo 5. Qué hermosas palabras. Estas son palabras de Jesús las que vamos a leer. En el versículo 30, pero primero vamos a ver, miren, primero que nada, a Jesús se le está acusando de ser un disidente, un separatista, un revoltoso, que está levantando un movimiento revolucionario en contra de la iglesia establecida. Así que él trata de explicarles que no es así, que él tenía las mejores intenciones de salvar al mundo y que Dios por medio de Jesucristo iba a lograrlo. Entonces lo acusaban de que decían que no somos descendientes de Abraham, no somos descendientes de Moisés. Y dice en el versículo 30 del capítulo 5, no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco
mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no tomo el testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, se refiere a Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, yo hago. Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. El que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz y no habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque al que él envió, a este vosotros no creéis. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Pero si otro viniera en su propio nombre, ¿a aquel recibiréis? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que solo de Dios viene. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien vosotros esperáis, porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿Se dan cuenta? El santuario. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿De qué habló Moisés? Moisés habló de un Mesías. Moisés habló que pronto vendría un cordero verdadero representando al reino de los cielos, que por medio de su sacrificio, su sangre, sería rescatada la humanidad. Por favor, leamos Lucas 24. Lucas 24, yo creo que desde el 13. Creo que sí. Sí, dice así. He aquí dos de ellos, camino de Emaús. He aquí dos de ellos, ¿de quiénes? De sus discípulos. Iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, a 60 estadios, llamada Emaús. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo y hablando entre sí, preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados, o sea, estaban, ¿cómo dice? Velados, para que no le conociesen. Y díjoles, ¿qué platicáis con estas qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo, tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ya no creían. Ya no creían. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, los cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles,
los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Esto es otra duda. Entonces él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ¿y qué más? Y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Vean lo que dice el versículo 44. Y él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas, o sea, a la ley, al testimonio, y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen la escritura y díjoles, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Es decir, vuelve a recordarles que Moisés habló de Cristo. ¿En qué forma habló de Cristo? Les explicó lo del santuario terrenal. Ellos no entendían por qué un sacrificio. Ellos no entendían por qué tendría que venir a morir Dios, el Hijo de Dios. No lo entendían. A pesar de que los ángeles habían ya explicado esto a Adán y a Eva, y de generación en generación se transmitieron esta información. Pero llega el momento en que el ser humano, aún los siervos de Dios, se confían y bueno, muchas veces se olvidan. Así que en el plan de redención y a partir del santuario, el pecado de nuestros primeros padres trajo sobre el mundo la culpa y la angustia. Y si no hubiesen manifestado la misericordia y la bondad de Dios, la raza humana se habría sumido en irremediable desesperación. La caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. El mundo que Dios había hecho quedaba mancillado por la maldición del pecado y habitado por seres condenados a la miseria y la muerte. Parecería no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Pero el amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. Y la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Y la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. Aquí comienzan las profecías. El Señor declaró, y pondré enemistad entre ti, se refiere a Lucifer, y la mujer se refiere a su iglesia, a la iglesia de Dios. Y entre la descendencia del mundo de Lucifer y la simiente suya, tendría que haber esa enemistad. Ahora, de la simiente de Lucifer, heriría en la cabeza al príncipe del cielo. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Perdón, aquí el príncipe del cielo hirió en la cabeza a la serpiente. Y Lucifer a traición, por el talón, a traición. Aquí comienzan las profecías. ¿Dónde terminan las profecías? En Apocalipsis 14, del 6 al 12, durante la proclamación de la séptima trompeta, es decir, el inicio del juicio de Dios, hasta 2300 tardes y mañanas que culminan del 457 a.C. hasta el 22 de octubre de 1844. 2300 años transcurrieron para que Cristo cumpliera esa promesa del juicio investigador. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres
fue una promesa para ellos mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás. Declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Aunque habrían de padecer por efecto del poder de su gran enemigo, podrían esperar una victoria final. Así que los ángeles explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que se había concebido para redimirlos. Y se le aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos y se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante, está la clave, arrepentimiento de los pecados y la fe en Cristo, la fe de Jesús. ¿Cómo puedo comprender el arrepentimiento? Primero que nada, comprendiendo el concepto de pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Ok, la ley moral, los 10 mandamientos. Pablo dice en Romanos 7:7, yo no hubiera sabido que codiciar era pecado si no hubiera sido por la ley moral. Por lo tanto, ya que lo comprendí, me arrepentí. La ley está aquí como un espejo manifestando el carácter inmutable de Dios. ¿Por qué razón debe haber arrepentimiento? Porque se comprende la pecaminosidad del pecado. Y la fe en Cristo. Apocalipsis 12:17 habla de la iglesia verdadera que tiene los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Isaías 8:16 dice, ata el testimonio, sella la ley. Es decir, Jesús dijo en Mateo 5:17, no crean que vine a abolir la ley. La ley debe de estar aquí demostrando el arrepentimiento, el porqué el arrepentimiento de los pecados. Y la fe en Cristo es la plena confianza de salvación a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Y el sacrificio exigido por su transgresión reveló a Adán y a Eva el carácter sagrado de la ley de Dios. Y comprendieron mejor que nunca la culpa del pecado y sus horrorosos resultados. Se estableció entonces un sistema que requería el sacrificio de animales, a fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte, y la transgresión de la ley de Dios hizo necesario que Cristo muriese como sacrificio, a fin de proporcionar al hombre una vía de escape de su castigo y preservar al mismo tiempo el honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios había de enseñar al hombre humildad, y en vista de su condición caída, y conducirlo al arrepentimiento y a confiar solamente en Dios por medio del Redentor prometido, para obtener el perdón por las pasadas transgresiones de su ley. El sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán como un símbolo del Salvador que habría de venir. Ok, a partir del pecado, llamemos una línea de sangre, va trazando a este planeta. A partir del pecado, una línea de sangre de corderos que no tenían la culpa tendría que mantener la memoria fresca del hombre de que el pecado es muerte y de que vendría el verdadero Cordero de Dios y sería inmolado en la cruz del Calvario. Hasta ahí terminaría esa línea de sangre. Pero tenía que existir para enseñar al hombre humildad y comprendiera que alguien más iba a pagar por sus culpas. Es decir, Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados. En la cruz del Calvario. Él tomó nuestro lugar. Ahora Él quiere que nosotros seamos tratados como Él va a ser, o como Él ya es tratado prácticamente. Y es por eso que se estableció la ley ceremonial por causa del pecado, porque ellos quebrantaron esta ley, o sea, los 10 mandamientos. Era un dolor muy inexplicable
el que sintió Adán y Eva por primera vez cuando tuvieron que llevar a cabo el primer sacrificio, y donde la sangre sería derramada de una víctima inocente, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto no le agradó al enemigo, para nada. Entonces, a ellos se les explicó. Vamos a ver un poco acerca de esta presentación. No fue sino hasta en el monte Sinaí, cuando Moisés se le indicó, después de que el pueblo salió de cautividad 400 años, de cómo deberían llevar a cabo este plan de purificación para la redención, para enseñarles al pueblo de Dios que Cristo vendría en la fecha indicada de las 70 semanas, como le fue indicado a Daniel, al profeta Daniel, 600 años antes de Cristo, cómo se iban a cumplir. Cristo les dio señal y fecha. 70 semanas, les dijo, son cortadas para ti, para tu pueblo, para acabar con la prevaricación, para hacer un pacto. Entonces les dijo claramente cuándo vendría Cristo. 70 semanas de año, les dijo. A partir del 457 antes de Cristo son 7 semanas más 62. ¿Cuántas van? 69. Y en la última semana, a la mitad de la semana, se llevaría a cabo el sacrificio. ¿Ok? Entonces, habría que analizar los 2300, pero primero vamos a hablar un poco más del santuario, y después comprendemos mejor las 70 semanas y también, o sea, 490 años y 1810, que nos llevan hasta 1844, donde empieza el juicio de Dios. Ok, Hebreos 8 y Hebreos 9 explica claramente que Cristo ascendió al santuario celestial, no hecho por manos de hombres, a saber, sino por el mismo Dios. Vamos a ver. Hebreos 8, versículo 1, dice así la palabra de Jehová. Así que la suma acerca de lo dicho es: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Está hablando de citas bíblicas, Daniel 7, 9, el juicio investigador, y reflejado en Apocalipsis 11, del 15 al 19, durante la séptima trompeta, el juicio investigador. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó en nombre, porque todo sumo sacerdote puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, sino aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombras de las cosas celestiales. Es decir, lo del cielo, más bien el santuario terrenal no era más que un bosquejo, como bueno, algo simbólico. El sacerdocio, todos los servicios, el sacrificio, todo ese santuario era simbólico y apuntaba hacia el verdadero santuario celestial. Es por eso que al hombre se le indicó con un ABC del santuario celestial, y lo podemos ver aquí en cuanto al atrio. Aquí está el altar del sacrificio, el lavacro santo que estaba en el atrio, que representa la justificación o conversión. Y aquí en el tabernáculo son los dos compartimientos. El primero es el lugar santo, con los 3 altares. Ok, tenemos aquí el candelabro, que representa el Espíritu de Dios, que debería estar siempre encendido.
el altar del incensario que representa las oraciones del pueblo de Dios y el altar que representa el trono de Dios. Dos, el Padre y el Hijo, con 12 panes, 6 por el Padre, 6 por el Hijo, representando a las 12 tribus de Israel y a los 12 discípulos. Y aquí en el lugar santísimo, el juicio y glorificación. Es decir, el lugar santo es cuando se instruye a través de la obediencia para lograr la santificación. Y cuando Cristo pasa al lugar santísimo, el objetivo es preparar al pueblo de Dios para que se conviertan en siervos. No nada más pueblo, siervos. Así que la correcta comprensión del ministerio del santuario es el fundamento de nuestra fe, carta 208, 1906. Este es el fundamento de nuestra fe. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, desempeñar el puesto al que Dios los llama. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Si nosotros no comprendemos el santuario, no vamos a comprender las trompetas, los sellos, las postreras plagas, las parábolas. No se va a entender que la ley moral es eterna, como el que la escribió. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos explica que había una ley ceremonial con ritos, tradiciones y costumbres que se llevaban a cabo sacrificios de animales, pero que quedó clavado en la cruz cuando Cristo en la cruz del Calvario tuvo su cumplimiento. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del engaño de 1844 y reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Conflicto de los siglos, página 476, publicado 1888. ¿Se dan cuenta? Si no comprendemos este asunto del santuario, no vamos a comprender las verdades bíblicas. En Éxodo 23 encontramos 3 veces en el año, dice, me celebraréis fiesta, 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor. En Éxodo 34, 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé su territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces al año. Deuteronomio 16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en lugar que le escogiere en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Aquí están las 3 fiestas anuales. La primera de los panes sin levadura, que es en la primavera. Luego el tabernáculo en otoño, la fiesta solemne de los tabernáculos, harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. La duración de cada fiesta solemne era de 7 días. Acuérdense que Jesús llevó a cabo la cena del Señor, en la cual pues simbolizó también el pan que partió, representaba los panes también sin levadura, ¿no? Y el jugo de uva fresco, extraído en fresco, que representaba su sangre, que sería derramada, y entonces después sería su sacrificio, que sería el sacrificio pascual. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Se encuentra en el Levítico 23, donde marca aquí las 7 fiestas anuales y finalmente el Yom Kippur. Y este es el calendario hebreo, que al final vino a ser removido por el calendario romano gregoriano, y que se establece aquí marzo entre Adar y Nisan. Entonces, este era el calendario que se llevaba a cabo antes en el antiguo Israel. Sin embargo, el espíritu de profecía menciona
que es correcto reconocer también en nuestros días el calendario romano, porque en parte del calendario romano se comprendieron los 2300 años. Entonces se utilizó también el calendario romano para comprender el 22 de octubre, que sería en otoño prácticamente. Aquí está más claro la primavera: Pascua, ácimos, los panes ácimos, las primicias, Nisan el 16, el Pentecostés, que son 50 días, otoño, son 7 fiestas a través del año: primavera, verano y otoño. Fiestas de primavera, la Pascua, que es la muerte de Cristo, panes sin levadura, sepultura de Cristo, perdón, aquí está más claro, perdón. Me confundí precisamente porque él celebró la cena del Señor con igual un pan sin levadura y el jugo de uva, que es el vino que representa su sangre. Entonces los panes sin levadura son después de la Pascua, que representa la sepultura de Cristo, y las primicias, o la fiesta de las cabañas, la resurrección de Cristo. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Oyó una grande voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud, el reino de nuestro Dios y el poder de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bien podían pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador, porque aunque no lo comprendiesen entonces todo, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre, y el universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario y los consideraba todos cuando en la cruz exclamó: consumado es. En su sepultura, los acontecimientos finales del día de la crucifixión se dieron nuevas pruebas del cumplimiento de la profecía y nuevos testimonios de la divinidad de Cristo. Cuando las tinieblas se alzaron de la cruz y el Salvador hubo exhalado su clamor moribundo, inmediatamente se oyó otra voz que decía: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esas palabras no fueron pronunciadas en murmullo. Todos los ojos se volvieron para ver de dónde venían. ¿Quién había hablado? Era el centurión, un soldado romano. La divina paciencia del Salvador y su muerte repentina, con el clamor de victoria en los labios, habían impresionado a este pagano. En su resurrección había transcurrido lentamente la noche del primer día de la semana y había llegado la hora más sombría, precisamente antes del amanecer. Cristo estaba todavía preso en su estrecha tumba y la gran piedra estaba en su lugar. El sello romano no había sido roto. Los guardias romanos seguían velando y había vigilantes invisibles. Huestes de malos ángeles se cernían sobre el lugar. Si hubiese sido posible, el príncipe de las tinieblas, con su ejército apóstata, habría mantenido para siempre sellada la tumba, que guardaba al Hijo de Dios, pero un ejército celestial rodeaba al sepulcro. Ángeles excelsos, en fortaleza, guardaban la tumba y esperaban para dar la bienvenida al príncipe de la vida. He aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, revestido con la gloria de Dios. Este ángel dejó los atrios celestiales. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias se asombraron, y fueron vueltos como muertos. Entonces viene la fiesta del verano, del Pentecostés, donde se entroniza a Cristo, su unción como profeta, como sacerdote y como rey. El día del Pentecostés les trajo la plenitud del gozo con la presencia del Consolador, así como Cristo lo había prometido. Y todo el cielo estaba esperando para dar la bienvenida al Salvador a los atrios celestiales. Mientras ascendía, iba adelante y la multitud de cautivos libertados en ocasión de su resurrección le seguía. Cuando resucitó Cristo, resucitó algunas primicias con él.
Le acompañaban el gozo de su séquito. Al acercarse a la ciudad de Dios, la escolta de ángeles demandaba: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. Gozosamente los centinelas de guardia responden: ¿quién es este Rey de Gloria? Dicen esto no porque no sepan quién es, sino porque quieren oír la respuesta de sublime loor. Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, alzad puertas vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. Y vuelve a oírse la voz. ¿Quién es este Rey de Gloria? Porque los ángeles no se cansan nunca de oír ensalzar su nombre, y los ángeles de la escolta responden: Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. ¿Y quién es Jehová? ¿A quién se referían? A Jesucristo. A Cristo. Está en el Cristo Salmo 24. también es Jehová. Qué triste, ¿verdad? Para los testigos de Jehová que creen que el Padre es Jehová y el Hijo es Jesús nada más. El ataque es contra Jesucristo. Como es el único, el heredero que pudo abrir los sellos, Satanás tiene coraje personal, odio acérrimo contra Jesús. Entonces los católicos dicen: no, Jesús no, es María, la madre de Jesús, podemos llegar a través de la madre, no del Hijo. Y los testigos de Jehová dicen: no, 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 es a través del Hijo, es a través del Padre. A Jehová vamos a dirigirnos todo el tiempo. Que Jehová te bendiga, que Jehová para todo. Y Cristo no lo mencionan para nada. Mira, dice... aquí en el plan de redención de Patriarcas y Profetas, en el plan de redención, cuando los ángeles presenciaban la agonía y humillación de su Señor, se llenarían de dolor e indignación. Se les está explicando el plan de redención, y desearían librarlo de sus verdugos, mas no debían interponerse para evitar lo que vieran. Era parte del gran plan de redención que Cristo sufriese el escarnio y el abuso de los impíos, y él mismo consintió en todo esto al convertirse en redentor del hombre. ¿Por qué Dios permite que su pueblo sea perseguido y asesinado? Para demostrar la maldad del enemigo y que quede más claro, más claro. Es decir, los ángeles en la cruz del Calvario, al ver cómo fue tratado nuestro Señor Jesucristo, los ángeles quedaron prácticamente como curados, o no quiero mencionar la palabra vacunados, como curados de apostasía, porque ellos comprendieron realmente el carácter malo de Lucifer al ver cómo trató a Jesús. O sea que ellos ya no pueden apostatar nunca, los ángeles, ni los mundos no caídos, los seres vivientes. Ahora a nosotros nos consta también, porque de todo esto hay evidencias, y la historia explica claramente cómo Jesús fue maltratado. Por eso Dios permite que sus fieles sean martirizados, perseguidos y asesinados, y que no levanten la mano para defenderse, como Esteban, como Jesús mismo. Jesús se lo dijo a Pedro: ¿tú crees que no puedo pedir a mi Padre una miríada de ángeles y barrer a todos estos? Pero es necesario que así sea. Hay como quien dice, hay que demostrar realmente quién es Lucifer, porque él está diciendo que él tiene la razón y que él puede tener un mejor sistema de gobierno que el que tenemos ahorita. Entonces vamos a ver, pégame. Y Lucifer pegó. Y ya ven, ¿quién es el que está empezando el pleito? ¿Se dan cuenta? Por eso es necesario que el pueblo de Dios sea perseguido y padezcamos por Cristo. Que aunque no nos agrada, ¿verdad? ¿A quién le agrada sufrir? A nadie. ¿Y sabes cómo padecieron en la Edad Media, perseguidos por la llamada Santa Inquisición del Papa? Torturados. Narra el conflicto de los siglos, de que una familia que estaban en un calabozo, los hicieron padecer hambre por varios días.
hasta que ya tenían un hambre feroz. Les dieron un platillo bien condimentado y comieron hasta hartarse. Y los jesuitas finalmente les dijeron qué tal les supo el platillo de su padre. Les habían cocinado al Padre. Así de crueles. Así de crueles. Una pregunta. Y al comerlo, por ejemplo, al comer eso, la carne humana, que no estaban pecando. Bueno, no sabían que era carne humana. Ellos no sabían. Y bien condimentada, así al estilo barbacoa, como te gustaban los taquitos. Tú no te das cuenta. No sabían, es lo que quiero decir. Los hicieron pasar hambres. Y luego les prepararon un platillo y comieron. Y al final les preguntaron qué les supo el platillo de su padre. ¿A qué les supo? Los engañaron. Y con el hambre. ¿No? Pero bueno, hay tantos casos tan tremendos que a veces uno dice, bueno, dice el Espíritu de Profecía que nosotros cuando nos encontramos en ese tipo de tribulación no debemos de manifestar ninguna palabra de descreimiento, de dejar de creer en Dios, ni tampoco de desesperación, de falta de confianza, que debemos mantener nuestra fe firme, que así como los discípulos fueron perseguidos y asesinados, que tienen su corona asegurada en el cielo, así los reformadores en la Edad Media, así en la última persecución. Pero la cosa del asunto está en que tenemos que estar enamorados de Dios, porque nadie padece por alguien sin estar enamorado, ¿no? Solamente podemos padecer por alguien que amamos. Y si no conocemos a Cristo y si no le amamos, en la primera flaqueza o en la primera prueba, decimos, no, pues sí creo en Él, ¿verdad? Pero Dios tiene que entender que estoy en peligro, ¿no? Por causa de nuestra fe seremos llevados a tribunales, seremos llevados también a concilios, con prelados, a dar razón de nuestra fe, y sin una Biblia y sin un libro en la mano. Y muchos van a recibir la marca de la bestia y van a renunciar a Cristo por temor a perder las vidas o por el hambre que van a estar sufriendo. Porque en la Edad Media muchos reformadores los encerraban en calabozos y los hacían padecer hambre, los torturaban. ¿Y sabes que no hay nada más terrible que el hambre? No sé si alguien ha estado sin comer solo un día o dos. Bueno, el que pasa la dieta de arroz, pues sí se entera más o menos de qué se trata, ¿no? Pero aún así, sin esa dieta, con pura agüita, aunque sea, es complicado. Por eso debemos estar preparados. Cristo aseguró a los ángeles que mediante su muerte iba a rescatar a muchos, destruyendo al que tenía el imperio de la muerte. Iba a recuperar el reino que el hombre había perdido por su transgresión, y que los redimidos habrían de heredarla juntamente con él, para morar eternamente allí. El pecado y los pecadores iban a ser exterminados, para nunca más perturbar la paz del cielo y de la tierra. Pidió a la hueste angélica que concordase con el plan de su Padre, al que había aceptado, y que se regocijasen en que mediante su muerte el hombre caído podría reconciliarse con Dios. Entonces, un indecible regocijo llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido excedió a la misma angustia, y al sacrificio del príncipe de la vida por todos los atrios celestiales repercutieron los acordes de aquella dulce canción que más tarde habría de oírse sobre las colinas de Belén. Gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Ahora con una felicidad más profunda que la producida por el deleite y entusiasmo de la nueva creación, las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7. Qué impresionante.
Así que la tierra gime por causa del pecado, pero Cristo en su amor y misericordia ofreció pagar el precio de la raza humana caída. Ahora, por medio de su sangre, nos ofrece a nosotros que le conozcamos y que procedamos a arrepentimiento, que hagamos su obra, que hay tiempo todavía, que hay gracia, que hay oportunidad, que todos somos invitados, aún los paganos y los idólatras, que todos los seres humanos estamos siendo invitados para que por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo, su sangre pueda lavarnos, nacer de nuevo, inscribir nuestros nombres en el libro de la vida y trabajar constantemente en obediencia. Entonces, como dice, los portales de la ciudad, está narrando aquí la llegada de Cristo al cielo. Los portales de la ciudad se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron en pecado, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, están los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey, pero con un ademán Él los detiene y dice: todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que llevan a la señal de los clavos y presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias, aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de la segunda venida. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente, y desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara: Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que has entregado a mí sean redimidos para la honra y gloria tuya. Y es así. Es así como se lleva a cabo. Esta diapositiva está sobrepuesta más adelante. Bien, el sonar de las trompetas, el inicio de la proclamación del primer ángel. Esto fue en 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo. Apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursoras de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, Mateo 24, 29. Ya vimos ese video, ¿no? Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:13. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia de meteoritos el 13 de noviembre de 1833. Fue este el más extendido y admirable espectáculo de estrellas fugaces
que se haya registrado, pues, sobre todos los Estados Unidos. El firmamento entero estuvo entonces durante horas seguido en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país desde el tiempo de los primeros colonos un fenómeno celeste que despertara tan gran admiración entre unos, tanto terror y alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabados en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más abundante que esa cuando cayeron los meteoros hacia la tierra, al este, al oeste, al norte y al sur. Era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliman, fue visto en toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Aquí está el libro donde se escribe esta cita. La lección de 1844. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que se experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segunda venida. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y el último de que habla la Biblia, y que el juicio era inminente y el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso la predicación se fundaba en el cumplimiento de una parte diferente del mismo gran periodo profético. ¿Se dan cuenta? En esos 2300 se proclamó en 2 ocasiones muy similares, la primera con los discípulos, la segunda con el movimiento de la fe adventista del séptimo día. La primera que daba su cumplimiento con las 70 semanas y la segunda que daba su cumplimiento en 1844, acerca de los 2300 años. Es decir, 2 eventos muy similares, una con los discípulos de Cristo y 2 con el movimiento de la fe adventista, muy similar. He aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:13. La venida de Cristo que se describe aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que se le dará a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra lo que la profecía predijo que habría de realizarse al fin de los 2300 en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo y allí en la presencia de Dios dio principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la tarea del juicio y hacer obra de expiación por todos los que resulten tener derecho a ello. Es decir, cuando los pioneros de este movimiento en 1844 se sorprendieron por qué Cristo no vino de acuerdo a la interpretación profética de Miller, dijeron ellos: ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? Volvieron a revisar las escrituras, la mayoría se desanimó. De 50,000 solo quedaron como 50. Esos 50 personas, fieles creyentes en la segunda venida de Cristo, dijeron: algo falló. Cristo no falló, algo falló en la interpretación. Y entonces recordaron a Daniel 7:9
Y luego 7, 13 y 14, en la cual Cristo no venía a la tierra, sino que pasaba ante el anciano de días, ante el Padre, a llevar a cabo la expiación de los pecados. Es decir, el juicio investigador. Ellos dijeron, bueno, interpretaron, asumieron, como dice que cuando Cristo dice, con su presencia va a purificar los pecados. Bueno, en el cielo no hay pecados. Quiere decir que va a venir a la tierra y con su presencia purificará los pecados. Y es así como interpretaron, creyendo que Cristo vendría en 1844. Sin embargo, Dios cubrió esta información para probar a su pueblo. Satanás tembló, no porque había 50,000 o porque había quedado 50. Él dijo, si causó daño al enemigo con 12 discípulos, ahora con 50, lo que va a lograr. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que a través de la historia, el movimiento de la fe adventista del séptimo día se volvió a dormir. Por eso la parábola de las 10 vírgenes. Los dos grupos se durmieron. ¿Qué tenían en común? Tenían la misma lámpara, tenían la misma luz, tenían el mismo aceite. Esperaban al mismo novio, al esposo. Entonces, ¿qué ocurrió? Los dos grupos, prudentes e imprudentes, se durmieron, se confiaron. Y eso es lo que está pasando. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que esperaban al esposo, al novio, pero se durmieron. ¿Y qué ocurre al final? Cuando, ya que se durmieron, el clamor de medianoche es la que los zarandea, el zarandeo, los despierta. Pero al despertarse, las prudentes traían aceite extra y las imprudentes no traían aceite extra. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu de Dios. Y en nosotros, nuestro espíritu, o sea, nuestro carácter. Entonces, cuando las imprudentes vieron que su lámpara se estaba apagando, le dijeron a las prudentes, dame de tu aceite. Y dijeron las prudentes, no puedo darte de mi aceite. ¿Cómo voy a transferirte mi carácter? Tú tenías que haberlo preparado durante el tiempo de gracia. Mejor ve con quien lo vende. Y así fue. Y salieron. Ahora, el aceite representa el carácter o el espíritu de aquellos que conforman la familia celestial, por los cuales Cristo viene. La lámpara, sin embargo, en sí la lámpara con todo y aceite y flama representa la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies, lumbrera mi camino, tu palabra, Señor. Pero vamos a desglosarlo. Si el aceite representa el espíritu, la lámpara debe representar el cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. La flama representa la obra o la actitud que los siervos de Dios tienen hacia los demás. La obra y la actitud. El testimonio, mejor dicho. El testimonio. Entonces, pero, ¿cuál es el aceite extra? El aceite extra no lo llevaban en la mano. Tuvieron que haberlo llevado en un recipiente. ¿Cuál es ese recipiente? ¿Cuál es ese recipiente que nos ayuda a cambiar el carácter? Vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que hemos venido analizando? ¿Qué es lo que nos ayuda a cambiar el carácter? La reforma por salud. ¿Se acuerdan? Que hemos estado viendo esos temas de que si seguimos consumiendo productos cárnicos, entonces obtenemos las pasiones animales y nos volvemos más agresivos y nos volvemos más apasionados y tendemos a satisfacer más los apetitos carnales. Y entonces es cuando cambia la dieta, es cuando entendemos lo del maná, porque en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ¿qué había en el lugar santísimo? El arca del pacto. ¿Qué había dentro?
La vara de Aarón que floreció, que representa al real sacerdocio de Jesucristo, que florece, es decir, que resucita. Los 10 mandamientos que representan la ley moral de Dios, su propio carácter, su justicia, y el maná. El maná no está de adorno, representa la dieta del pueblo de Dios que le va a permitir lograr hacer cambios espirituales, desarrollar un carácter a la imagen y semejanza de Cristo. Y esa es la lucha que tenemos, todos y cada uno de nosotros, constantemente. Entonces, si el clamor de medianoche las despertó a las 10 vírgenes, al pueblo de Dios, y las imprudentes salieron a buscarlo, el aceite, porque dijeron las prudentes, vayan con quien lo venden. Y cuando regresaron tocaron la puerta. ¿Por qué tocaron la puerta? Porque ya traían el aceite. ¿Quién se lo vendió? Satanás. Porque Satanás puede imitar el Espíritu Santo. Satanás puede imitar a Cristo. Satanás puede imitar a un ángel de luz, para que pueda engañar aún a los escogidos. Entonces, ¿cómo es el aceite o el carácter o el soplo que da Lucifer? Tiene luz y tiene poder. ¿Cuál es la diferencia de Jesucristo? Tiene amor, gozo, paz, luz y poder. Así que amor, gozo, paz no tienen las imprudentes. No lograron formar ese carácter y acumular aceite extra para cuando se acabe la gracia, tenemos que vivir con el aceite extra, porque ya no va a haber intercesor ante el Padre. Entonces tenemos que vivir con ese aceite extra durante la persecución. ¿Qué casos se consideran? En el rito simbólico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepentidos y que confesaban sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían anticipación en el servicio del día de la expiación. Del mismo modo, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de aquellos que han profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta. Se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? 1 de Juan 4:17. En el tiempo señalado para el juicio, al fin de los 2300, 1844, empezó la obra de investigación y el acto de borrar pecados. Todos los que hayan profesado el nombre de Cristo deben pasar por este riguroso examen. Tanto vivos como los muertos deben ser juzgados de acuerdo con las cosas escritas en el libro según sus obras. Ahora, los pecados no se borran sino hasta el final. Exactamente poco antes de que se cierre el libro de la vida. Porque Dios tiene que demostrarle a los que se perdieron por qué se perdieron. Entonces no son borrados sino hasta el final. Antes del cierre de la gracia, ahí es cuando son borrados. A nadie, hay perdón de pecados, pero a nadie se le están borrando los pecados ahorita. Todos están llevados a cabo, escritos en el libro de las memorias. Ahí se están registrando cada oportunidad despreciada, cada tiempo perdido, todo acto de misericordia, también los pensamientos, todo está siendo llevado a cabo en el registro de las memorias. Y es hasta el final cuando Dios decide borrar los pecados. De los que están inscritos en el libro de la vida, son borrados para siempre sus pecados y nunca más se acuerda de ellos. Pero de los que no están sus nombres en el libro de la vida, Dios los mantiene ahí para demostrarles por qué se perdieron. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el ritual simbólico el sumo sacerdote realizaba la propiciación por Israel
Todos debían afligir sus almas, arrepentirse de sus pecados y humillarse ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. Y de la misma manera todos los que desean que sus nombres se mantengan en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que deponer el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos profesos. Empeñada lucha espera todos los que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es individual y no nos salvamos en grupos. La pureza y la devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo, y mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. El firmamento se abría y cerrada en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo alrededor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban «Gloria, aleluya». Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y victoria sobre su imagen. Una pregunta, ¿qué libro es? Este es una recopilación del conflicto de los siglos y primeros escritos. Vamos a recibir sábado. Sí, ahorita ya casi terminamos. Ahorita vamos a recibir. Porque entonces al recibirlo comenzamos el tema. Entonces, entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Al vislumbrarse a la distancia parecía muy pequeña. El ángel dijo que era la señal del Hijo del Hombre. Cuando se acercó a la tierra, pudimos contemplar la excelsa gloria y majestad de Jesús al avanzar como vencedor. Una comitiva de santos ángeles ceñidos de brillantes coronas le escoltaban en su camino. No hay lengua capaz de describir la magnificencia esplendorosa del espectáculo. Se iba acercando la viviente nube de insuperable gloria y majestad y pudimos contemplar claramente la hermosa persona de Jesús. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y resurgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: «Victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro». A cada lado del carro de nubes había alas y debajo ruedas vivientes. Al girar las ruedas exclamaban «Santo», y al abatir las alas gritaban «Santo». La comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba «Santo, santo, santo Señor, Dios omnipotente». ¿Por qué santo, santo, santo? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Vi después un gran número de ángeles que traían a la ciudad brillantes coronas, una para cada santo, cuyo nombre estaba inscrito en ella. A medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra
el amable Jesús las ponía en la cabeza de los santos. Asimismo, los ángeles trajeron arpas. Jesús las presentó a los santos, y los caudillos de los ángeles preludiaban la nota del cántico que era luego entonado por todas las voces en agradecida y dichosa alabanza. Todas las manos pulsaban hábilmente las cuerdas del arpa y dejaban oír melodiosa música en fuertes y perfectos acordes. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad, y al llegar a ella la hizo girar sobre sus goznes relumbrantes y mandó que entraran todas las gentes que hubiese guardado la verdad. Dentro de la ciudad había todo lo que pudiese agradar a la vista. Por doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Jesús miró entonces a sus redimidos santos, cuyo semblante irradiaba de gloria, y fijando en ellos sus ojos bondadosos, les dijo con voz rica y musical: contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vi luego que Jesús conducía a su pueblo al árbol de la vida, y nuevamente oímos que su hermosa voz, más dulce que cuantas melodías escucharon jamás los mortales, decía: las hojas de este árbol son para la sanidad de las naciones. Comed todos de ellas. El árbol de vida daba hermosísimos frutos, de los que los santos podían comer libremente. ¿Vale la pena llegar? Sí, ¿verdad? Estamos en esa lucha. Aún no lo hemos logrado. Bien, aquí están las fiestas terrenales, ceremoniales. La Pascua, los panes, la crucifixión, panes ácimos en la tumba, las primicias, la resurrección, Pentecostés, entronización, las trompetas, mensaje de los tres ángeles, el juicio, la expiación, juicio investigador, cabañas, al final, la segunda venida de Cristo. Esto prefiguraban las fiestas ceremoniales en la tierra, que apuntaban, en realidad todo esto era simbólico, y apuntan directamente al santuario celestial. Es decir, cuando Cristo ascendió, en realidad ascendió al lugar santo, llevando su propia sangre, dejando el atrio atrás. Y ahora en el lugar santo, desde el año 31 después de Cristo, hasta 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasa al lugar santísimo. Y después, aquí estamos, mira, aquí estamos. Ahora, al final, en las 7 cabañas, hay una última final. A ver, es la de la ceremonia de Azazel, ¿no? De 2 machos cabríos, uno por Jehová y otro por Azazel. Y entonces el sacerdote tomaba los pecados de todos y los colocaba sobre la cabeza de Azazel, y ese macho cabrío era dejado ir al desierto. ¿Qué representaba eso? Que ya al final del tiempo, después ya de la segunda venida, Lucifer carga con los pecados de todos los que se arrepintieron, y es dejado el milenio en esta tierra. Eso representa el desierto, queda solo, no es que está amarrado de manos, sino que no tiene a nadie a quien engañar. Y antes era una vez al año, lo del macho cabrío. Sí, una vez al año, después del el Yom Kippur, después del investigación, después del juicio, después de las cabañas, entonces ya se llevaba a cabo eso. Finalmente se le entregaba al enemigo los pecados. Aquí está una pequeña gráfica, ¿no?, de los últimos 1810 años. Ok. Día de expiación, el día del juicio. Comienza el juicio en 1844, Jesucristo ministrando por nosotros en el lugar santísimo. Este es un cuadro más o menos. ¿Saben ustedes que esto del santuario, empezando desde el atrio, está en Apocalipsis? Ya lo hemos analizado, no sé si tú estabas aquí cuando analizamos ese tema del santuario en Apocalipsis. ¿Sí? Así que el santuario está en el libro de Apocalipsis, a partir del primer capítulo hasta el 22. Se encuentra
la narración del santuario a través de eventos y símbolos. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Marcos 13:35. Peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento cuando el juez de toda la tierra pronuncie sentencia, ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado fallo, igual que Daniel 5:27, conflicto de los siglos. Así que, como en la época de Noé, van a estar casándose y dándose en casamiento, en fiestas, y van a ser sorprendidos. La mayor parte de la humanidad será sorprendida haciendo sus propios planes, ¿no? Teniendo sus propias agendas, sus propios propósitos, exactamente como en los días de Noé. Por eso Jesús mencionó también a Noé en Mateo 24. Antes del diluvio, después de que Noé entró en el arca, Dios le encerró en ella y dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días. El pueblo, al no saber que su suerte estaba decidida, continuó en su vida descuidada y ávida de placeres, se mofó de las advertencias del juicio que lo amenazaba. Así dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:39. Fue el crujir de dientes. Ajá, va a ser terrible porque también en esa época, a pesar de que muchos creían en Dios y que ayudaron a Noé a construir el arca, se perdieron porque decían que Dios no iba a cambiar su ley de la naturaleza, que no iba a cambiar el clima tampoco. Entonces fueron sorprendidos. 7 días pasaron cuando se cerró el arca, ya se cerró el arca, 7 días pasaron antes de que cayera el diluvio, por lo tanto ya estaban muertos en vida. Es como cuando Cristo cierra el libro de la vida. Cuando Cristo cierra el libro de la vida, es como cuando se cerró el arca. Por eso dice, todos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice todavía, y no entendieron Y aún así no entendieron. hasta que vino el diluvio. O sea, Exacto. y No los entendieron ahora hasta que empiezan a caer las 7 postreras plagas. Pero ya para entonces, ya cuando caen las postreras plagas, se acabó la gracia. Ya Se cerró el libro de la vida. Ya Cristo se está vistiendo de sus galas, de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros aquí no sabemos si están cayendo ya las plagas. Pero ya el pueblo de Dios que ya está sellado, ya no le tocan esas plagas. Entonces hay que pasar por esa gran tribulación. Pero por eso los jesuitas inventaron esto del rapto secreto, para que no te prepares para la gran tribulación. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Mira, al mirar hacia este tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, el que es santo sea un santo. He aquí yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para dar la recompensa a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:11. Qué tremendo y terrible va a ser ese día, cuando el juez justo se levante y entonces su ira caiga sobre el pecador que no se arrepintió. Y esa ira no viene mezclada con misericordia, igual como cuando el diluvio, ¿no? Que hasta amarraban a sus hijos en los animales, en las bestias salvajes, para ver si se salvaban, porque el instinto de supervivencia los llevaba hacia las montañas más altas, y hasta esas montañas más altas se hundieron. Fue muy querían que abrieran, le tocaban ahí a Noé, ábrenos, pero Noé no podía abrir porque Dios había sellado esa puerta. El arca representa a Cristo, porque Él es el que salva, no es la iglesia. La iglesia no puede salvar, no tiene el poder. La iglesia somos nosotros y necesitamos proceder al arrepentimiento. Amén. 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 Bueno, vamos entonces ¿a qué, Marco? A recibir salvo. Amén.
sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación, fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Amén. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato negado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, y así ordenaste en el Sinaí, y así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Día del Señor, gratísimos solas, aliento de bendición, alfa y das, dejando penas y aflicción, anhelo hoy tu bendición, anhelo hoy tu bendición. Oh príncipe de paz, tu fuente de bondad, al pecador le das perdón y libertad. El día de hoy es la señal de Dios el Padre celestial, de Dios
Dios. Éxodo 20, versículo 1. Amén. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Así que esta es la ley moral inmutable que Dios establece ante su pueblo como un principio de vida, como un propósito de salvación. Haz esto y vivirás por siempre, ¿no? El fin de todo discurso es: guarda los mandamientos de Dios. Ok, vamos en oración a dar gracias a Dios. Eterno Padre Celestial, santo, santo, santo es tu nombre. Señor, nos gozamos en tus mensajes, nos deleitamos mucho, pero no estamos listos, necesitamos hacer muchos cambios. Seguramente por eso estamos trabajando en esta obra, porque nos sentimos indignos, pero tenemos el deseo de trabajar, porque sabemos que trabajando para ti, para tu obra, entonces es que mostramos nuestra voluntad, nuestro deseo de cambiar, y por eso estamos aquí. Como reconocidos pecadores, Señor, aceptamos nuestra culpa y sabemos que la ley moral aún condena al pecador, y si no se arrepintiere, entonces, Señor, será borrado de tu libro de la vida. Queremos vivir, Señor, en tus mansiones, pero no por la vida eterna ni tus mansiones, sino porque eres un Dios de amor. Lo has demostrado a través de la historia, a través de tus siervos los profetas, a través de toda tu creación. Sabemos que eres un Dios eterno, un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos conocer tu mensaje. Te rogamos, Señor, en este santo sábado, igual como en estos días, por la salud de nuestro hermano Marcos, para que puedas restablecerlo, Señor. El enemigo está reclamándolo porque está airado contra ti y contra tu pueblo. Y entre más almas arrastre el enemigo,
cree que puede cobrar venganza, Señor, contra ti. Pero tú no permitirás, Señor nuestro, porque tú deseas, tú no quieres la muerte del pecador, sino que procedamos a arrepentimiento. Y por esa razón está Marcos aquí con toda su familia, porque él siente esa atracción hacia ti, Señor, hacia honrar y glorificar tu santo nombre. Muéstrale, Señor, tu amor y misericordia a través de su salud y también de su salvación, que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, lo pueda ungir también, y también a nosotros que lave nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por tenernos redimidos en este lugar. Te rogamos que bendigas a los aquí presentes y las familias que representamos. Por favor, quédate con nosotros hoy y siempre, pues te lo imploramos en el nombre sagrado, que es por sobre todo nombre, a nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre la honra y la gloria, por la eternidad de los siglos. Amén. Amén.